Este domingo se vota en la capital y las imágenes que veíamos recién, las fiestas del PRO, el partido más joven de la Argentina con relevancia nacional ya. Este será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, claramente el PRO va a ser el gran protagonista el domingo con, inesperadamente, dos listas. Una interna que se juega de verdad entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, va a ser muy interesante ver qué ocurre allí. Sí, porque también va a jugar en función de la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia. Él ha apoyado claramente a Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti trató de diferenciarse, bueno, la peleó bastante, ha habido una especie de campaña, digamos, con críticas fuertes. La pregunta es si son realmente dos modelos distintos, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Michetti. Las denuncias de ella han sido denuncias graves, ¿no? Hizo hincapié en el tema del juego, en privilegios justamente para el empresario Cristóbal López, que paga, por ejemplo, de ingresos brutos solamente 3% en la capital federal, cuando en la provincia de Buenos Aires es el 12% lo que paga la gente del juego por ese impuesto, ¿no? Bueno, muy interesante. En cualquier forma, el PRO, acaba de aparecer un libro de tres académicos que hace foco en el PRO. Esto es el primer estudio en profundidad sobre este nuevo partido, muy apropiado en esta época del año donde hay que tomar decisiones y votar, y es un año electoral. El libro Mundo Pro, Anatomía de un partido fabricado para ganar, es de Gabriel Bomaro, Sergio Morresi y Alejandro Velotti. Hoy está con nosotros Sergio Morresi. Gracias, Sergio, bienvenido. Gracias, Sergio Morresi es doctor en ciencia política y investigador del CONICET. Y bueno, ustedes estudiaron, investigaron el PRO como nadie en estos años. Y contanos un poquito, ¿se esperaba esta división, esta interna entre Michetti y Rodríguez Larreta, con el líder del partido, Macri, apoyando explícitamente a uno de ellos? No, la verdad, sí, nosotros venimos investigando el PRO, yo diría casi del año 2010 que empezamos efectivamente con la investigación, en 2011 empezó el trabajo de campo, y nosotros cuando terminamos el libro, y que leímos los últimos toques en diciembre del año pasado, creíamos todavía que no iba a haber internas. Los entrevistados que teníamos decían que era muy difícil que hubiera internas, pero que aún no estaba tomada la decisión con respecto a cuál iba a ser efectivamente el candidato. PRO durante este tiempo se manejó siempre como un partido con muy baja institucionalidad, donde todas las decisiones las tomaba una mesa muy pequeña, donde estaba Macri, donde estaba Rodríguez Larreta, donde estaba, algunos dicen también Jaime Durán Barba, Marcos Peña, y ese decisionismo con el que se estuvo manejando el partido se encontró de repente con la negativa de Michetti a aceptar el rol que la mesa chica le había adjudicado, y se mantuvo firme en querer continuar su carrera política en la capital, y eso creo que era algo positivo, de hecho, para el partido. Le da más institucionalidad, porque el hecho de que participe de las PASO y que más allá de la decisión de Macri de apoyar a uno de los dos candidatos, le da una cierta institucionalidad al partido. Por otro lado, no sé si son dos proyectos distintos. Creo que no, creo que son relativamente sinceros en este caso los candidatos cuando dicen que el proyecto es el mismo. Sí son dos estilos y dos formas distintas de pensar el propio éxito del partido. Cuando PRO se presentó, tenía dos cosas, o quiso presentarle al electorado dos cosas como su lado más potente y más atractivo. Por un lado, la idea de que eran gestores eficientes, que venían del mundo empresario, que venían del mundo de las fundaciones, y que esa eficiencia les iba a permitir, en muy poco tiempo supuestamente, mejorar enormemente la calidad de vida en la ciudad. Con esa fórmula que es con la que se presentó en el año 2003, PRO no llegó a ganar. Pero en el año 2007, a esa idea de la eficiencia, de la preparación, de la tecnocracia, le sumó otro lado, o quiso enfatizar otro lado, la de la gente nueva en política, la gente buena onda, la gente que llegaba más bien desde el lado de fundaciones más vinculadas a lo social, que llegaba del voluntariado católico, y que le aportaba un rasgo de sensibilidad. Ese rasgo de sensibilidad le permitió a PRO
hacer pie en un electorado que hasta entonces les había sido muy esquivo, que es el de clase media, media alta, de la franja de, digamos, del centro de la capital, digamos, de Caballito, Liniers, etcétera. Y efectivamente es la combinación de esos dos factores de atractivos los que le permitió a PRO seguir ganando durante los años siguientes. Ahora, esos dos estilos están en algún punto enfrentados, porque de hecho los candidatos dicen, bueno, yo soy la continuidad de la gestión, y la otra candidata dice, soy la que le aporta el lado emotivo, empático. Habló de humanizar Buenos Aires, la política. Sí. Entonces, efectivamente son dos estilos. Ahora, el proyecto político sigue siendo, me parece, más o menos el mismo. ¿Cuál es? Es un proyecto político muy pragmático que consiste básicamente, y esto para nosotros es muy importante, es la primera vez que un partido de centro-derecha se plantea dos cosas que son novedosas con respecto a todos los partidos anteriores. Por un lado, llegar al poder claramente por la vía electoral. Hasta ahora los partidos de derecha habían apoyado golpes de Estado, habían apoyado corridas cambiarias, pronunciamientos militares, presiones sobre el gobierno para poner algún ministro o sacar otro, para implantar una agenda de trabajo. Pensando en la vieja derecha, digamos, del Sogaray. Sí, partidos anteriores. O habían sido partidos muy personalistas, construidos solamente alrededor de un líder y sin ninguna otra proyección que la del líder mismo, que en general no quería llegar al poder, sino convertirse en alguien a quien el poder llamara a algún ministerio. En este caso ellos quieren presentar una plataforma, un proyecto, digamos, y lo presentan efectivamente a elecciones. Y segundo, es un partido muy pragmático, a diferencia de, otra vez, si querés, la vieja derecha, que era muy centrada en lo doctrinario, bueno, la doctrina de Hayek o de fulano, de Mengano. Este es un partido muy pragmático, que ha aceptado dentro de su seno a diferentes visiones políticas que tiene radicales, que tiene peronistas, que tiene gente que viene de los partidos más de derecha, del OCDE, del Partido Demócrata, etcétera. Pero también tiene radicales, tiene peronistas, y eso es otro rasgo más. La derecha en Argentina siempre ha sido claramente antiperonista. Ahora acepta, y de hecho tiene un candidato como Miguel del Cel, que uno, digamos, se acerca mucho al estereotipo del líder populista, muy campechano, muy personalista, con un desrespeto por las formas más cultas de la política. Entonces eso le permite surfear por primera vez un partido del espacio de centro-derecha en tanto el electorado más tradicional, más republicano, digamos, y el electorado más populista. A nivel internacional uno puede pensar que hay cierta similitud con el fenómeno Sarkozy en Francia. Efectivamente hay una cierta similitud, Silvia. Es un liderazgo, es un partido nuevo con ideas cercanas al neoliberalismo en cierto punto. Sin embargo, la forma en que se ha construido PRO es un poco distinta, porque no nace, digamos, a partir de políticos, sino que nace de gente que llega a la política. Nosotros hicimos una investigación que nos mostró que en realidad la mitad de los dirigentes son políticos de larga data, vienen de los 70, los 80, los 90. Y la otra mitad, efectivamente, es gente más nueva. Pero más allá de, digamos, de decir, es falso que sean todos nuevos, lo que le interesa mostrar al partido, y de hecho sus principales candidatos en las provincias son eso, es una especie de emprendedorismo, digamos, de gente que se mete en política, líderes que vienen del mundo empresarial o del mundo de las fundaciones, las ONG, y que se muestran como emprendedores exitosos que le vienen a aportar ese éxito y su honestidad personal a la política. En ese punto es algo distinto, pero sí, me parece que hay muchos emparentamientos con lo de Sarkozy. ¿Y cuál es el pensamiento económico de PRO? Porque, digo, su referente, el diputado y uno de los principales referentes, Sturzenegger, por ejemplo, dijo, ni se les ocurriría de llegar al gobierno abolir la asignación universal por hijo o muchas medidas sociales que ha tomado este gobierno, ¿no? O sea, ¿hay un cambio allí o siempre fue así? Al ser un partido pragmático, efectivamente, yo creo que muchas de las cosas que varios de nuestros entrevistados piensan no son dichas y probablemente nunca sean implementadas. Efectivamente, nosotros yo no creo, no voy a meter acá a mis compañeros, no creo que en el caso hipotético de ganar PRO vaya a modificar cosas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Sin embargo, una cierta cantidad de alianzas que tiene PRO a nivel internacional permite ver que efectivamente hay un cambio de orientación política muy importante. Una de las cosas que ellos
hace mucho hincapié en el alineamiento con Estados Unidos, en el sentido más económico, una alianza bilateral Argentina-Estados Unidos, claro, que no tiene que ver con lo pragmático, porque Argentina y Estados Unidos, en cierto sentido, son más bien competidores que complementarios, claro, lo cual implica más bien una visión muy ideológica acerca de quién es nuestro aliado económico. En ese punto, me parece que dentro de PRO conviven distintas visiones económicas, todas cercanas al espacio que en general nosotros conocemos como centro-derecha. ¿Cuál es la visión de ellos con respecto al rol del Estado, por ejemplo? Esa es una cosa muy interesante. Nosotros nos encontramos ahí con una sorpresa muy grande, porque en parte de nuestro estudio era preguntarles, bueno, teníamos una serie de frases que le decíamos qué tan de acuerdo está con... Y cuando una de las frases era, el Estado es necesario para reducir las desigualdades entre grupos sociales. Y la mayoría se mostró de acuerdo. Y nos sorprendió porque esperábamos que gente que se ubica en general a centro-derecha no quisiera un rol protagónico del Estado. Pero al mismo tiempo, en otra frase de ese estilo, gran parte, otra vez la mayoría, se mostró de acuerdo con que el mercado es el más eficiente asignador de recursos. O sea, que una de dos, o el Estado debe intervenir o el mercado es el más eficiente asignador de recursos. Uno diría, es una contradicción. En parte, porque me parece que, y eso es una cosa que ellos en algunos documentos dicen, ellos quieren recuperar lo que en algún momento se conoció como la economía social de mercado, que es de hecho la idea que reivindicaba el viejo Alzogaray cuando decía tanto mercado como sea posible y todo el Estado que sea necesario. En una visión donde efectivamente el Estado tiene que reparar donde el mercado no llega, pero efectivamente el mercado es lo que debe liderar la asignación de recursos y el reparto en cualquier sociedad moderna, según la opinión de ellos. Y Macri, cuando se trata de economía, ¿quién consulta más? ¿A Melconian, a Miguel Brown, que es una historia aparte que dirige la Fundación Pensar, es hijo de Oscar Brown, un militante montonero, justamente Sturzenegger? Me parece que ahí seguramente ninguno de los tres que, según nuestro estudio, ninguno de los tres está en lo que podríamos llamar la mesa chica. Entonces me parece que por ahora al menos no es económicamente que se decide cómo funciona el PRO y qué es lo que propone el PRO de cara al público. Pero si uno piensa, yo diría que hay dos cuestiones. Uno puede medir, por ejemplo, a quiénes puso en los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno puede ver que a pesar de que dentro de PRO, lo que podríamos llamar aquellos líderes que vienen de la militancia en la UCD o en Acción por la República, están absolutamente sobre representados en los espacios de poder de PRO. Y lo mismo sucede con lo que nosotros llamamos la facción de los empresarios, gente que conoce a Macri por haber trabajado con él en SOCMA o por haber sido socios en algún negocio, y en la que efectivamente Macri confía mucho para la cuestión económica. En muchos de estos ministerios, por ejemplo, educación fue en la época de Nardós, que era un buen ejemplo. Puso a una persona que sabía de educación al frente del ministerio, pero a su lado puso a alguien de confianza para cuidar el dinero, que era Andrés Ibarra. Entonces, hay como un reparto en el cual hay gente que viene, con pensamiento muy liberal, neoliberal, y gente que viene más bien del mundo empresarial, donde esa cuestión doctrinaria de qué es lo que dice el mercado no importa tanto, sino importa más la idea de gestión, etcétera, y de productividad. Su relación con los gremios, ¿te acordás cuando él asume la Ciudad de Buenos Aires, dice que iba a hacer un ajuste, pero finalmente no lo hizo y terminó negociando con Amadeo Genta? ¿Vos crees que eso, si llega a ser presidente, puede llegar a replicarse? Seguramente se va, ese pragmatismo que tiene tanto el líder como el partido se va a replicar, porque efectivamente no hay un programa claro de, bueno, queremos esto y esto lo vamos a hacer de todos modos, sino la idea de efectivamente de gestionar, de hacer cosas, y si eso requiere hacer compromisos, los han hecho hasta ahora y uno imagina que lo seguirán haciendo. Ahora, desde ese punto de vista, uno también tendría que pensar que en el caso hipotético de que Macri fuera presidente, sería un partido con poco apoyo propio y que tendría que negociar mucho con otros. Y en ese punto también uno tiene que decir, efectivamente, aunque estuviera lleno, voy a decir muy fuertemente esto, aunque estuviera lleno de talibanes del neoliberalismo, sería poco lo que pudieran hacer porque efectivamente van a tener que negociar
buena parte de su agenda política para los próximos años. Claro, porque a diferencia de otros partidos como radicales o peronistas que ya tienen experiencia en la gestión de otras épocas, ya saben de qué se trata la gestión del Estado, este es un partido de gente que viene del sector privado, de los ONG, que se pasan, como dicen ellos, al otro lado del mostrador por primera vez y ahí tienen que hacer un aprendizaje, ¿no? Bueno, cuando volvamos vamos a seguir haciendo foco en el PRO, el gran protagonista de las elecciones de este domingo en la capital, con nuestro invitado. Y la pregunta sería esta, bueno, ¿qué pasa con este partido a nivel nacional? Porque es muy conocido en la capital, pero en el resto del país no tanto y ha tenido que hacer algunas cosas al respecto. Enseguida volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Sumamos nuevas tecnicaturas de nivel superior para ampliar la oferta educativa y potenciar el desarrollo productivo de cada región de nuestra provincia. Abrimos carreras en los parques industriales de Reconquista, Rafaela, Sauce Viejo, Galvez, San Lorenzo, Alvear, Venado Tuerto y con el Polo Tecnológico de Rosario. Y creamos en los barrios de Santa Fe y Rosario una nueva propuesta de formación vinculada con el sistema de salud provincial y su creciente perfil turístico. Seguimos generando oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, con inclusión, educación y trabajo. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, a la enfermera no, a los bomberos, llama. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en PRO, el nuevo partido que este domingo tendrá seguramente un papel muy importante en las elecciones, a propósito de la aparición del libro Mundo PRO, Anatomía de un partido fabricado para ganar, y estábamos con uno de sus autores, Sergio Morresi. Y Sergio, la pregunta que había quedado es, PRO es un partido
pero prácticamente uno podría decir antes un partido municipal, digamos, ¿no? Todavía no tiene un alcance nacional y eso está haciendo grandes esfuerzos Macri por proyectarlo en estas elecciones a través de alianzas, ¿no? ¿Esto cómo influye en su presente y en su futuro? Efectivamente, PRO intentó, yo diría casi desde el comienzo, expandirse al resto del territorio nacional, porque a pesar de que se presentó como un partido que era para la Ciudad de Buenos Aires, que era Compromiso para el Cambio originalmente, siempre estuvo, y estuvo desde antes que fundara el partido, la idea de que Macri iba a ser un líder nacional. Así que desde el año 2003-2004 se empezó a tantear fundar PRO en otras provincias. ¿Qué pasó? Los aliados naturales de ese primer emprendimiento eran viejos partidos conservadores que, como el PRO, eran muy pragmáticos y en algún momento no le respondieron más. Dijeron, no, bueno, pero mejor candidato es, mejor me voy al kirchnerismo, o mejor me voy con el peronismo disidente, y no le respondieron. Entonces, PRO mandó a intervenir todos esos partidos. Tiene gran parte de los PRO provinciales están intervenidos hoy por hoy. Inició una nueva táctica que es replicar la experiencia PRO de Buenos Aires en esas provincias, buscando gente emprendedora, exitosa, en lo posible popularmente conocida, pero no necesariamente, pues el partido puede encargarse de hacerlo más conocido a ese liderazgo que venga del mundo artístico, futbolístico, de las ONG, alguien que pueda decir que se mete en política. Eso es, los representantes de PRO en otras provincias son gente que se mete en política. Ahora, eso no alcanzó para que este año 2015 tuviera PRO un caudal suficiente de votos, así que efectivamente intentó un marco de alianzas muy, digamos, con precisión casi quirúrgica, diría yo, porque efectivamente al mismo tiempo que trata de mantener al electorado más republicano o más no peronista, vamos a decirlo más sencillamente, hay un electorado más peronista y otro menos peronista. Trata de mantener ese electorado no peronista en alianzas con, por ejemplo, Elisa Carrió, con el radicalismo. Busca mantener al electorado peronista en alianzas como la que suscribió con Carlos Reutemann. Entonces, surfeando esa ola o caminando por ese hilo delgado, puede efectivamente seguir creciendo porque, a diferencia de otros candidatos que tienen que inclinarse por uno u otro electorado, PRO puede todavía hoy, no sabemos si lo va a poder mantener a lo largo del año hasta el momento de la elección, seguir apelando y seduciendo a los dos tipos de electorado. Dos tipos de electorado que, si un minutito, que quisiera explicar que eso de populismo o no populismo no debe entenderse como muchas veces suele ser dicho en algunos comentaristas periodísticos, me parece, porque el populismo es más bien una forma de ser y de pensar, en un sentido sociocultural. El pensamiento populista tiene que ver con un festejo, una celebración de la cultura plebeya, de lo popular. Tiene también que ver con una confianza muy grande, y ellos creen muy justificada, en el líder, y sobre todo en el líder personal, y por un cierto desrespeto de las cuestiones más formales. Y lo no populista con todo lo contrario, con un desprecio por la cultura más popular, y el festejo de otro tipo de cultura que es más elevada, por una desconfianza de los liderazgos personales y una preferencia por las ideas y los programas sobre las personas, y finalmente por un gran aprecio, un gran respeto por las normas, por las formas, por la etiqueta. Y entre esos dos tipos de electorado que son muy distintos, que piensan distintos, que hablan distinto, PRO por ahora ha podido apelar a los dos. Si llega a ganar Michetti este domingo, ¿realmente queda debilitado Mauricio Macri? En el minuto que nos queda. Va a depender eso. Si Macri en octubre gana las elecciones presidenciales, yo no creo que quede para nada debilitado con Michetti en la Ciudad de Buenos Aires. Pero si efectivamente sucede que Michetti ganara y Macri después perdiese, se produce una situación muy extraña, que es la cual el líder y fundador del partido queda en el llano y aquella persona que él no había elegido queda en situación de poder. Y eso sí abrió una nueva agenda y una nueva mirada sobre el partido. ¿Por qué Macri apoyó explícitamente a Rodríguez Larreta en lugar de dejarlos que hagan? ¿Por qué tomó esa decisión? Uno podría verlo desde varios sentidos. Yo quisiera verlo desde el lado más político, que tiene que ver con mostrar liderazgo y fuerza.
demostrar que, a pesar de... Michetti ya le había dicho que no cuando le pidió que fuera candidata en la provincia de Buenos Aires. Que alguien, digamos, mostrar que aquellas personas que dicen que no constantemente a lo que el líder pide, tienen que de algún modo ser disciplinadas. Hay otras explicaciones posibles que tienen que ver con una cercanía personal, con la cuestión más ideológica, con la cuestión efectivamente de cómo se manejan las estructuras de poder en la ciudad, pero digo, son todas cosas que me parece que están en algún punto subordinadas a ese liderazgo político que Macri quiere mantener fuerte. Bueno, veremos entonces el domingo. Gracias, Sergio, gracias, por Pablo, estar con gracias, nosotros. Entendemos ahora un poco más qué es lo que vamos a votar este domingo. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.